Te habla Oscar. Primero quiero decir que si tu país sale en este video no significa que nunca saldrá de la pobreza, porque pueden llegar cambios repentinos o líderes que hacen cambios positivos a estos países. Sin embargo, como está en la actualidad, se ven pocas si no es que nulas posibilidades de que esto pase. Empecemos. Haití. Empecemos por el país más obvio, Haití, siendo el país más pobre de todo el hemisferio occidental, además de ser el país que más claro muestra que su gobierno no planea cambiar el rumbo actual del país, y se ve imposible que ningún gobierno futuro vaya a cambiar la realidad de este país. Desde su independencia, Haití se ha enfrentado con una economía históricamente frágil, una dependencia de las ayudas internacionales y una crisis política y social perpetua que ha dejado a su población atrapada en un ciclo sin fin. Actualmente más del 60% de los haitianos vive por debajo de la línea de pobreza y la situación empeora en las zonas rurales, donde la falta de servicios básicos como agua potable, electricidad y educación es una constante. Uno de los problemas más graves que enfrenta Haití es la inseguridad alimentaria, que afecta a cerca de la mitad de su población. Además, la dependencia de importaciones para suplir necesidades básicas como alimentos y combustibles agrava la vulnerabilidad económica del país ante las fluctuaciones de precios internacionales y desastres naturales. A esto se le suma la degradación ambiental, particularmente la deforestación masiva, que ha dejado al país expuesto a inundaciones, sequías y otros fenómenos climáticos extremos que destruyen infraestructuras, cultivos y medios de vida. El sistema político de Haití ha sido históricamente inestable. Esta inestabilidad política no solo ha obstaculizado el desarrollo de políticas públicas sostenibles, sino que también ha erosionado la confianza de la población en su gobierno. Las elecciones son frecuentemente irregulares y están marcadas por la falta de transparencia, la falta de participación ciudadana y un total desinterés de la ciudadanía por la participación en competir por puestos públicos, lo que perpetúa un ciclo de liderazgos débiles e ineficientes. En este contexto, la sociedad civil y las comunidades locales a menudo quedan solas para enfrentar los desafíos cotidianos, sin apoyo estatal significativo, además de que el gobierno ha sido visto por parte de la élite local como su propio negocio, en donde frecuentemente al poder llegan personas de las familias más poderosas del país, y si no son ellos directamente, son personas que le deben muchos favores económicos a estas élites, que al llegar al poder solo se dedican en gastar los pocos recursos del país en enriquecer aún más a esta élite que ya tiene un gran poder. Este tipo de gasto que es ineficiente y que solo beneficia a unos pocos, deja que los recursos para el resto de la población sean incluso más bajos, por lo que gran parte del país aún tiene problemas para cubrir lo básico en servicios básicos como salud, educación y otras obligaciones estatales como policía, ejército, sistema judicial, etc. Que aunque vives en Latinoamérica, gran parte de los países ya tienen lo básico de estos servicios cubiertos. En Haití no es así, por lo que gran parte de los haitianos sobreviven gracias a ayudas internacionales, las cuales han causado dependencia de estas ayudas a las poblaciones locales, ya que la élite gobernante no se ve obligada a resolver sus problemas locales si una organización internacional está ahí siempre para ayudar. Esto ha levantado varias controversias en los últimos años, como rechazo de los ciudadanos de países de donde estas ayudas se originan, que ven como sus recursos son gastados en otros países, para que los que gobiernan en ese país puedan simplemente ignorar los problemas y dedicarse a enriquecerse a sí mismos. Y esto es si los programas son exitosos, ya que como vimos después del terremoto de 2010 en Haití, miles de millones de dólares fueron a parar a este país y resultaron ser totalmente inefectivos para solventar la crisis de este país. Y esto nos lleva al último punto, que son los desastres naturales, que golpean a Haití año tras año y que tampoco dejan que la economía se recupere como debería, debido a que Haití ahora se enfrenta a una crisis de gobernabilidad no vista en décadas, deja claro que el país está condenado a la pobreza. Antes de continuar con el video, quiero pedirte que le des me gusta. Además, no olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos nuevos. Únete, ya somos más de 255,000 suscriptores en este canal. Bolivia. Uno de los mayores problemas de Bolivia es su situación económica. Aunque pueda parecer obvio, este país cuenta con un potencial significativo que no está siendo explotado de manera adecuada. Durante los últimos gobiernos, particularmente bajo el mandato de Evo Morales, Bolivia experimentó un crecimiento económico notable que atrajo la atención y los elogios de los organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Este crecimiento se reflejó en una mayor inversión en educación, salud e infraestructura, lo cual fue recibido positivamente
tanto por la comunidad internacional como por los países de la región. Bolivia, históricamente conocida como el país más pobre de Sudamérica, parecía estar en una senda de progreso. Las reformas de Morales buscaron combatir la exclusión histórica que había afectado a la mayoría indígena del país, quienes habían sido marginados social y económicamente durante siglos. Como el primer presidente indígena de Bolivia, Morales intentó cambiar esta realidad a través de programas sociales e inversión en servicios públicos. Sin embargo, la economía boliviana siguió siendo extremadamente frágil, dependiendo casi exclusivamente de la explotación de los recursos naturales para financiar su crecimiento e inversión social. Durante la década de 2010, la caída abrupta de los precios de los recursos naturales, como el gas y los minerales, marcó un punto de inflexión para Bolivia. El auge económico terminó de forma abrupta y las grietas estructurales de la economía comenzaron a evidenciarse. El gasto público que había sostenido programas sociales y mejoras en infraestructura se volvió insostenible. Reducir estos gastos había tenido consecuencias devastadoras, tanto para la economía como para la sociedad, por lo que el gobierno optó por endeudarse masivamente para mantener el nivel de inversión y evitar un estallido social. Sin embargo, esta política fiscal comenzó a preocupar a los organismos internacionales, que advirtieron sobre la falta de sostenibilidad de las finanzas públicas bolivianas. La situación culminó en una crisis política y social en 2019, cuando Morales intentó mantenerse en el poder en unas elecciones marcadas por irregularidades. La paralización del conteo electoral, seguida por la declaración de su victoria, desató protestas masivas y un descontento generalizado entre la población. Morales terminó renunciando y huyendo del país, lo que provocó una crisis de gobernabilidad que dañó aún más la imagen de Bolivia ante la comunidad internacional. Además de sus problemas internos, Bolivia ha sido históricamente reticente a abrirse a inversiones extranjeras, siendo un país con una población reducida y una economía limitada. Esta falta de apertura ha forzado al país a depender exclusivamente de la explotación de sus recursos naturales. Aunque la transición a un nuevo gobierno con Jeanine Áñez en 2019 generó expectativas de cambio, su mandato interino fue breve y no logró modificar las políticas económicas heredadas en 2020. El partido de Evo Morales volvió al poder con Luis Arce como presidente, quien ha continuado por el mismo camino económico, sin implementar cambios estructurales significativos. Actualmente gran parte de la población boliviana desaprueba al gobierno de Arce, mientras Evo Morales busca regresar a la presidencia, enfrentándose directamente a su sucesor. Este escenario de fragmentación política e incertidumbre perpetúa la percepción internacional de que Bolivia es un país inestable, poco atractivo para la inversión extranjera. Paradójicamente, Bolivia posee grandes reservas de litio, un recurso clave para la transición energética global. Sin embargo, la falta de infraestructura, gobernabilidad y confianza internacional complica la posibilidad de que el país pueda capitalizar en este recurso de manera eficiente. Aunque Bolivia tiene un inmenso potencial económico, su desarrollo sigue siendo limitado por su dependencia de los recursos naturales, su fragilidad institucional y su inestabilidad política. Sin reformas profundas y un compromiso real con la apertura económica, es poco probable que el país logre un crecimiento sostenible en las próximas décadas. Guatemala. Guatemala representa un caso paradigmático de las consecuencias de una gestión estatal ineficiente, la falta de visión a largo plazo y la desatención sistemática a las necesidades de su población. Durante décadas, este país ha enfrentado un profundo estancamiento económico y social que lo ha llevado a ocupar los últimos lugares de desarrollo humano en América Latina. Uno de los problemas más alarmantes que enfrenta es la pobreza endémica, una condición que afecta a más de la mitad de su población y que se profundiza de manera dramática en las comunidades indígenas. Esta realidad no solo expone la desigualdad estructural del país, sino también la falta de políticas públicas efectivas para revertirla. La situación de las comunidades indígenas, que constituyen alrededor del 40% de la población guatemalteca, es particularmente crítica. Esas comunidades no solo enfrentan una alta incidencia de pobreza, sino que también sufren índices devastadores de desnutrición crónica, especialmente en menores de 5 años. Según estadísticas recientes, casi el 50% de ellos en esta categoría sufre de desnutrición crónica, lo que no solo afecta su desarrollo físico y cognitivo, sino que perpetúa un ciclo intergeneracional de pobreza. A esto se suma una expectativa de vida más baja en comparación con otros grupos de la población, una limitada participación en el mercado laboral formal y un acceso restringido a servicios básicos como salud y educación. El papel del Estado en esta crisis es alarmantemente insuficiente. Guatemala tiene una de las tasas de recaudación fiscal más bajas de América Latina, apenas alcanzando el 13% de su Producto Interno Bruto. Este nivel es significativamente
ligeramente inferior al promedio regional, que ronda el 21%, y es abismalmente bajo en comparación con las economías desarrolladas, donde la recaudación fiscal oscila entre el 30 y el 40% del PIB. Esta falta de ingresos limita severamente la capacidad del gobierno para implementar políticas públicas que puedan aliviar la pobreza, mejorar la infraestructura o invertir en sectores claves como la salud, la educación y el desarrollo rural. Por lo que en muchas zonas del país el Estado está totalmente sin presencia, zonas que no han visto inversiones públicas en décadas y que son tan pobres que ni siquiera llaman la atención de la inversión privada. Uno de los mayores problemas del país es la desigualdad, siendo de los países más desiguales de toda la región, ya que en lugar de priorizar estrategias de inversión pública o incentivos para la formalización económica, las políticas fiscales de Guatemala siguen favoreciendo una estructura tributaria regresiva que recae desproporcionalmente en las clases medias y bajas. Otro factor que agrava la crisis de la desigualdad es el acceso a la tierra y los recursos naturales. La agricultura sigue siendo el pilar económico, pero está marcada por un modelo de concentración de tierras que beneficia a una élite mientras excluye a pequeños agricultores y comunidades indígenas. Esta situación no solo limita las oportunidades de desarrollo rural, sino que también exacerba tensiones sociales y políticas. El sistema educativo de Guatemala también refleja las profundas desigualdades del país, con altas tasas de deserción escolar, especialmente en áreas rurales, y una calidad educativa que no responde a las necesidades del mercado laboral moderno. Las posibilidades de movilidad social se ven gravemente restringidas. La educación, que debería ser una herramienta para romper el ciclo de la pobreza, termina reproduciendo las mismas desigualdades estructurales que afectan al país desde hace décadas. Por lo que si el gobierno actual no intenta cambiar esto, o gobiernos futuros no dan un fuerte girón de timón en las políticas que el país implementa, el país seguirá atrapado en este ciclo de pobreza. Venezuela. Venezuela es el caso más emblemático de un país que pasó de ser uno de los más ricos y prósperos de América Latina a uno de los más pobres y con la peor crisis humanitaria de la región. En las décadas de 1970 y 1980, Venezuela era conocida como una de las economías más sólidas, gracias a sus enormes reservas de petróleo, que le otorgaron un flujo constante de ingresos. Sin embargo, hoy enfrenta pobreza generalizada, hiperinflación, una crisis migratoria masiva y un colapso institucional que parecen imposibles de revertir en corto plazo. La principal razón detrás de este colapso económico de Venezuela es su dependencia extrema del petróleo. Durante los años de la bonanza petrolera, el país descuidó otros sectores productivos, dejando la economía completamente expuesta a las fluctuaciones de los precios internacionales del crudo. Cuando los precios del petróleo cayeron en 2014, Venezuela carecía de un plan económico diversificado para enfrentar la crisis, lo que desencadenó una recesión prolongada. A esto se suma la mala gestión económica de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que adoptaron políticas como controles de precio, expropiaciones masivas de empresas privadas y una expansión desmedida del gasto público, financiada con impresión de dinero. Estas medidas no solo destruyeron la productividad interna, sino que también alimentaron una hiperinflación que llegó a niveles históricos, pulverizando el poder adquisitivo de los venezolanos. La corrupción ha sido otro factor clave en el empobrecimiento de Venezuela. Durante los años de los altos precios del petróleo, los ingresos fueron mal administrados y en muchos casos desviados hacia redes de corrupción que beneficiaron a una élite política y militar cercana al gobierno. Según informes internacionales, miles de millones de dólares desaparecidos de las arcas públicas, recursos que podrían haber sido destinados a infraestructura, educación o salud, fueron saqueados. Este saqueo sistemático no solo debilitó la capacidad del Estado para garantizar servicios básicos, sino que también erosionó la confianza de la población en las instituciones del país. La situación política es igualmente grave. Desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, Venezuela adoptó un modelo de gobierno autoritario que eliminó progresivamente los contrapesos democráticos. Chávez y posteriormente Maduro consolidaron un régimen que controla todos los poderes del Estado, persigue a la oposición, restringe la libertad de prensa y reprime cualquier manifestación de descontento. Esta falta de democracia ha bloqueado cualquier posibilidad de cambio político significativo, a pesar de las protestas masivas en los últimos años y los intentos de la oposición por impulsar una transición. El gobierno ha logrado mantenerse en el poder gracias al respaldo de las Fuerzas Armadas y aliados internacionales como Rusia, China e Irán, quienes ven en Venezuela un socio estratégico. El éxodo masivo de venezolanos también ha contribuido al deterioro del país. Según estimación de la ONU, más de 7 millones de personas han abandonado Venezuela en la última década, huyendo de la crisis económica y la falta de oportunidades. Entre los migrantes se encuentran profesionales y trabajadores cualificados, lo que ha generado una fuga de cerebros que dificulta aún más la recuperación económica. Además, la dependencia de las remesas enviadas por estos migrantes ha sustituido en cierta medida la función del Estado como proveedor del bienestar, creando una economía altamente informal y precaria.
Las perspectivas de un cambio económico y político en Venezuela son desalentadoras. A nivel económico, el colapso de la infraestructura y la desconfianza de los inversores internacionales hacen improbable una recuperación. Aunque el país posee las mayores reservas de petróleo del mundo, la industria está en ruinas debido a los años de desinversión, corrupción y sanciones internacionales. Y en nivel político, el gobierno de Maduro ya demostró en 2024 que no saldrá por las urnas y reprimirá cualquier intento de protesta, por lo que muchos analistas políticos hablan de que Venezuela habrá lo que ya hay en Cuba, una dictadura que estará por varias décadas más, imposibilitando cualquier cambio. Esperemos por el bien de los venezolanos que no sea así. Nicaragua. Nicaragua es el ejemplo de cómo un gobierno puede darle la vuelta a todo lo que venía haciendo en unos cuantos días. Nicaragua durante los 2000 y 2010 fue conocido como un país de rápido crecimiento económico en Centroamérica. Las proyecciones económicas daban a Nicaragua como un país que iba a salir de la clasificación de ingresos bajos rápidamente, pero el gobierno de Daniel Ortega, que gobierna desde 2007, impidió que esto pasara. Si bien es cierto, desde su entrada al poder había tenido un estilo de gobernanza autoritario, en 2018 el gobierno reveló lo que verdaderamente siempre habían sido, una dictadura total, ya que ese año se propuso una reforma al sistema de seguridad social del país, donde se aumentaba la edad de jubilación y se disminuían los beneficios. Sin embargo, la sociedad nicaragüense valientemente salió a protestar estos cambios en grandes cantidades, haciéndolas las protestas más grandes de la historia reciente del país. Es acá donde el gobierno mostró su verdadera cara, empezó a reprimir las protestas, las cuales dejaron más de 300 víctimas mortales, entre ellas incluso adolescentes y niños. Esto espantó a cualquier inversión extranjera en el país. Países que estaban invirtiendo enormemente como Estados Unidos o países europeos pararon totalmente esto, por lo que el alto crecimiento económico tuvo un paro enorme. Además, miles de nicaragüenses huyeron del país. Solo en el 2018 y 2019 más de 40.000 nicaragüenses huyeron de ese país. Recientemente, en 2021, hubo elecciones presidenciales en el país. Sin embargo, todos los candidatos opositores fueron encarcelados y los partidos políticos que quedaban sin candidatos eran impuestos un candidato por la dictadura que no era reconocido, eran aliados de Ortega y no hacían campaña, dejándole fácil el robarse las elecciones. Después de esto, sanciones internacionales aumentaron fuertemente y el gobierno solo siguió la represión incluso más fuerte, eliminando organizaciones de la sociedad civil que tenían registros legales, cerrando universidades y escuelas privadas que no enseñaban exactamente lo que el gobierno quiere, cancelando partidos políticos, cambiando la constitución, llenando todos los tribunales y juzgados con jueces o magistrados aliados a su partido. Toda esta situación afectó enormemente primero a la sociedad nicaragüense, pero también la economía, ya que una de las industrias de más rápido crecimiento en años recientes había sido la del turismo, que esta se desplomó casi por completo. Ahora el crecimiento económico se mantiene medio, únicamente por el hecho de que la industria agrícola y ganadera del país es muy fuerte y sigue exportando sin problemas, y por las remesas de los nicaragüenses viviendo en el exterior, que como sabemos ha aumentado enormemente desde 2018, y lo sabemos porque cada año se quiebra el récord del año anterior por la cantidad de dinero que mandan los nicaragüenses viviendo en el exterior a su país. Pero si no fuera por esto, el país posiblemente estuviera en una caída económica, y se ve una imposibilidad de que esto cambie en el futuro, ya que no existe realmente una amenaza verdadera para la estabilidad del régimen dentro de Nicaragua. Además, Ortega ha cambiado la constitución para que cuando él muera, ya que tiene 79 años de edad, su esposa Rosario Murillo tome el control del país. Pero como ella igual ya tiene 73 años, Daniel Ortega se ha asegurado que Laureano Ortega, su sexto hijo, de 42 años de edad, tome el control completo del estado cuando ambos ya no existan. Básicamente una dinastía como la que él mismo derrocó en 1979, con la revolución sandinista, la dinastía de los Somoza, quienes gobernaron Nicaragua entre 1936 y 1979. Y mientras la familia Ortega siga gobernando, se hará imposible que otros países los vean con confianza, como para invertir en el país y quitar sanciones contra este. Es por esto que se ve imposible que Nicaragua salga de esta categoría de los más pobres de la región latinoamericana. Honduras. Honduras es uno de los países más pobres de América Latina, una realidad que refleja problemas estructurales profundos y arraigados a lo largo de su historia, con más del 60% de su población viviendo en pobreza y un 23% viviendo en pobreza extrema. La nación enfrenta desafíos que van más allá de la falta de recursos, tocando temas como desigualdad social, corrupción e inseguridad. Las raíces de esta situación se encuentran en una sociedad históricamente marcada por la exclusión y la concentración de riqueza en manos de una élite reducida, mientras la
mayoría de la población, especialmente en las áreas rurales, carece de acceso a servicios básicos como educación, salud e infraestructura, esta desigualdad estructural ha perpetuado un círculo de pobreza en el que las generaciones completas se ven atrapadas sin oportunidades de superación. La corrupción es otro factor determinante en la pobreza de Honduras. Esta práctica está profundamente arraigada en las instituciones públicas, lo que desvía recursos que podrían destinarse a programas de desarrollo y bienestar social. La falta de transparencia y rendición de cuentas también desincentiva la inversión extranjera, necesaria para estimular el crecimiento económico. Además, la economía hondureña depende de gran medida de las remesas enviadas por migrantes en el extranjero, especialmente desde Estados Unidos, y del sector informal, que ofrece trabajos mal remunerados y sin seguridad social. Esa dependencia de las remesas y del empleo informal genera ingresos inestables que no contribuyen al desarrollo sostenible del país. La violencia y la criminalidad generalizada son problemas que agravan aún más la situación. Honduras tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo, y el control territorial por parte de las pandillas y cárteles de drogas genera un clima de inseguridad que afecta tanto a los ciudadanos como a la economía. Este entorno violento provoca un éxodo masivo de personas que buscan refugio en el extranjero, lo que priva al país de talento humano necesario para desarrollar su país. Además, el cambio climático se suma a los retos de Honduras, un país altamente vulnerable a fenómenos naturales como huracanes, inundaciones y sequías, que afectan gravemente la agricultura, de la cual depende gran parte de la población rural. Estos desastres destruyen cultivos, agravan la inseguridad alimentaria y obligan a miles de familias a migrar, perpetuando la pobreza. La inestabilidad política es otro de los grandes obstáculos para el desarrollo. Desde el golpe de Estado de 2009, Honduras ha enfrentado una polarización política que ha impedido la implementación de políticas públicas efectivas y de largo plazo. Los gobiernos sucesivos han priorizado agendas cortoplacistas, centradas en mantenerse en el poder en lugar de abordar las necesidades estructurales del país. A eso se suma la falta de diversificación económica. La economía hondureña sigue dependiendo de sectores poco dinámicos, como la agricultura de subsistencia y las maquilas, que generan empleos mal remunerados y no promueven el crecimiento sostenible. En este contexto, las perspectivas para Honduras en los próximos años son desalentadoras. La combinación de desigualdad, corrupción, violencia, cambio climático y una gobernabilidad débil limita las posibilidades de romper el ciclo de pobreza, aunque el país cuenta con recursos naturales y una población joven, que podría ser su mayor fortaleza. La falta de voluntad política y la ausencia de reformas profundas impide un avance significativo. Honduras se encuentra atrapado en un círculo vicioso que condena a millones de personas a la precariedad y dificulta la construcción de un futuro más esperanzador. Sin un cambio estructural y un compromiso genuino por parte de sus líderes, las posibilidades de salir de la pobreza en las próximas décadas parecen lamentablemente muy lejanas. Gracias por ver este video. Me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Scartel09 para que podamos interactuar más en temas como este. En la descripción se encuentran los links de todas mis redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal.